Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver un poquito más cómo seleccionar elementos utilizando filtrado de selecciones, ¿vale? Entonces, partimos como siempre de document.ready y le metemos aquí inicio y cargamos la función inicio. Bueno, y vamos a ver cómo podemos hacer un filtrado de selecciones. Vamos a ir viendo, os voy a ir poniendo aquí ejemplos de los diferentes filtros que podemos incluir. En primer lugar, el filtro .hash, que nos permite opera sobre elementos que contienen otros elementos incluidos en el hash. Tenéis que tener mucho cuidado porque los ejemplos que os voy a poner pueden dar lugar a error. Vamos a verlo ahora y lo vais a entender enseguida. Por ejemplo, un div.párrafos que tengan elementos de tipo párrafo. Por tanto, ¿esto qué devuelve? Devuelve div.párrafos con p. Es decir, voy a poner devuelve div.párrafos. No va a devolver elementos p, va a devolver elementos div.párrafos que tienen a su vez p's. Es decir, en este caso, el que hay, porque dentro contiene p's. No nos va a devolver en ningún momento un párrafo, ¿vale? Nos va a devolver un elemento div. Esto en cuanto al hash. En cuanto al not, voy a poner .not, opera sobre elementos que no contienen otros elementos indicados en el hash, ¿vale? Por ejemplo, voy a seleccionar esto, voy a poner, por ejemplo, todos los párrafos que no tengan la clase importante. ¿Qué va a devolver? Va a devolver párrafos. Ahí he puesto hash, not. Va a devolver párrafos, ¿vale? No va a devolver el párrafo que tiene la clase importante, no, devuelve párrafos sin clase importante. Vale, vamos a ver otro más, que es el punto filter, que el filter lo que hace es operar en elementos que coinciden con la búsqueda. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un elemento p, párrafo, punto filter importante, veis que es muy parecido al anterior. ¿Qué es lo que devuelve en este caso? Bueno, pues devuelve un p con la clase importante. Ojo, aquí viene el lío con el find. El find lo que hace es devolver los descendientes de un elemento. Y aquí sí que cambia la cosa. Si yo, por ejemplo, pongo $p primero, punto find span, lo que va a devolver ya no es los párrafos primeros, sino que el find acota la búsqueda y lo que hace es devuelve los span del párrafo que tiene como identificador primero, ¿vale? ¿Veis que no es lo mismo find que filter? Ojo, por favor, tened cuidado con esto. Vale, otros ejemplos que podemos utilizar, bueno, pues first y last, que nos devuelve primer o último elemento de una lista. Por ejemplo, p.first nos va a devolver el primer párrafo de todo el documento. Lo mismo con el last. Y el $.eq y entre paréntesis un número, lo que hace es devolver el elemento que coincide con la posición indicada. Por tanto, si yo pongo, por ejemplo, $p.eq5, nos va a devolver el sexto párrafo, ¿vale? El primero es el 0.
Bueno, pues ahora que conocemos esto, vamos a hacer un ejemplo con encadenamiento de selecciones. Y aquí tenéis que tener cuidado. Está muy bien utilizar el encadenamiento, es muy potente, pero puede dar lugar un poco a que el código se haga difícil de entender. Bueno, vamos a partir, por ejemplo, tenemos aquí esto, ¿vale? Un div con textos, con identificador textos, varios párrafos y un h3 dentro. Un párrafo tiene primero y otro párrafo tiene la clase importante. Bueno, vamos a partir del identificador textos. Podéis ponerlo así o podéis ponerlo como recomiendan, lo más acotado posible, ¿vale? Una vez que tenemos esto, vamos poniendo etiquetas a continuación. Filtros a continuación. Por ejemplo, voy a poner que de aquí seleccione todos los párrafos, únicamente los párrafos. Como voy a hacer un encadenamiento largo, podemos utilizar el salto de línea para que sea más fácil de ver. Y aprovecho y pongo aquí comentarios. En este caso, etiqueta con id igual textos. De aquí voy a sacar solo párrafos, por tanto el H3 ya no funcionaría, ya no nos lo seleccionaría. Y concretamente voy a sacar el párrafo 0, ¿vale? El primer párrafo. Vale, si yo no hubiera puesto find p, pues funcionaría correctamente, también nos extraería el primer párrafo porque nos seleccionaría todos los elementos y seleccionaría o elegiría el primero, que es el primero, el párrafo. Pero si nos refiriéramos, por ejemplo, al cuarto elemento, ya tendríamos de por medio un H3, que entonces el resultado no sería igual. Y a continuación lo que voy a hacer es meterle un texto, que lo voy a poner texto cambiado en primer párrafo. Bueno, pues de este modo modifico el texto del primer párrafo. Imaginad que yo quiero seguir haciendo cosas aquí. Bueno, pues puedo utilizar una etiqueta llamada end que lo que hace es restablecer a los elementos del párrafo, es decir, vendría atrás y entonces podríamos hacer nuevamente la selección poniendo, por ejemplo, EQ2 y aquí nos estaríamos refiriendo al tercer párrafo y pues en el tercer párrafo le metemos el HTML texto cambiado en tercer párrafo. Bueno, de esta manera veis que podemos encadenar todas las selecciones que nosotros necesitemos, incluso más de una utilizando el end, y vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos el código, todavía no funciona. Cuando lo ejecuto, veis que me cambia el texto en el primer párrafo y en el tercer párrafo. Se salta este H1, este H3 que teníamos aquí. Bueno, pues nada más, seguimos en el siguiente vídeo. Hasta luego.